por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz te da la más cordial bienvenida al programa de cursos básicos que en materia de protección civil hemos preparado para ti. Este programa de capacitación está dirigido a las personas que pertenezcan a alguna dependencia en sus 3 niveles de gobierno o formen parte de la Unidad Interna de Protección Civil. A través del recorrido por marcos teóricos, prácticos y normativos, su objetivo es fortalecer la cultura de la protección civil y la reducción del riesgo de desastres, para adquirir las competencias como primeros respondientes. Este programa tiene el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil y la reducción de riesgo de desastres a través de 6 cursos básicos que abordan temas como el surgimiento y la evolución de la protección civil, la identificación de los fenómenos perturbadores, el funcionamiento de las unidades internas y la elaboración de los programas internos de protección civil, el diseño y desarrollo de simulacros, así como de primeros auxilios psicológicos. Esperamos que este curso sea de interés y fortalezca las capacidades en materia de protección civil de las unidades internas y de las personas del servicio público. Te invitamos a consultar el catálogo de cursos disponibles en la página oficial de esta Secretaría. Sin más por ahora, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al videocurso de Unidad Interna de Protección Civil. Este videocurso consta de 4 módulos: marco normativo, organización y estructura de la Unidad Interna de Protección Civil, funciones de las brigadas y acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro primer módulo del marco normativo. En él revisaremos las leyes, normas y reglamentos, así como los sujetos obligados a contar con la estructura de la Unidad Interna de Protección Civil, así como el marco normativo que los rige. En materia de protección civil contamos con una política internacional conocida como el Marco de Sendai, del cual México forma parte. Trata de reducir la mortalidad causada por los desastres, así como el número de personas afectadas y las pérdidas económicas que causan. En política internacional, en materia de protección civil, obedecemos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 11 menciona que se deben atender en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Se deberá de garantizar las medidas necesarias de protección en situaciones de riesgo, como conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres. En su artículo 17, esta misma convención nos menciona que es un derecho humano de las personas con discapacidad brindarles protección a su integridad física personal. La legislación nacional en la materia cuenta con la Ley General de Protección Civil, que fue publicada en el año 2012, la cual, en su artículo 2, fracción 56, define a la Unidad Interna de Protección Civil como el órgano normativo, operativo, responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil en los inmuebles, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el programa interno respectivo. También nos menciona que este programa interno debe de incluir a los sectores público, privado y social. En esta ley general, en su artículo 40, menciona que dependencias de las entidades e instituciones, organismos, industrias pertenecientes a sectores público, privado y social deberán contar con su unidad interna y el programa interno. Elaborará, actualizará, operará y será vigilado por la misma unidad interna, la cual puede ser asesorada por un tercer acreditado en materia de protección civil. Recordemos que los terceros acreditados son personas físicas o morales que cuentan con el registro que emite la Secretaría de Protección Civil y que les autoriza para elaborar programas internos, brindar cursos de capacitación o elaborar análisis de riesgos. En la Ley General, el artículo 78 menciona que los particulares que concentren o reciban afluencia masiva de personas deberán de contar con este programa y, por lo tanto, una unidad interna de protección civil. Ahora analizaremos la legislación para la entidad veracruzana. Veracruz cuenta con la Ley 856 de Protección Civil y la reducción del riesgo de desastres.
En su artículo 43 se indica que la primera instancia de respuesta ante la presencia de un agente perturbador corresponde a las unidades municipales y las unidades internas. ¿Por qué? Porque estas unidades conocen la situación de emergencia dentro de su demarcación territorial. La primera instancia de respuesta es la Unidad Municipal de Protección Civil y las unidades internas en los edificios o inmuebles que, como bien decíamos, son sujetos obligados. En su artículo 62, la ley estatal establece que estos sujetos obligados pueden tener diferentes giros o actividades, como lo son fábricas, industrias, gasolineras, gaseras, plazas comerciales, centrales de abasto y demás. Los inmuebles que por su uso de destino reciban afluencia o concentración masiva de personas deben de contar con la Unidad Interna de Protección Civil. Estas unidades deberán de contemplar su programa interno en donde se concentrarán los planes de emergencia, los protocolos en materia de protección civil y las acciones de reducción del riesgo que requiera el inmueble en mención. Otro artículo que analizaremos es el 31 del reglamento, en donde se establece cómo se organiza la estructura de la unidad interna. Esta deberá estar conformada por un responsable del inmueble y su suplente. Se deberá contar con jefes de piso que se apoyarán de personas responsables y estarán organizados en 4 brigadas básicas. 1. Evacuación de inmuebles. 2. Primeros auxilios. 3. Prevención y combate de incendios. Y 4. Y por último, búsqueda y rescate. Podemos sumar brigadas que consideremos pertinentes, por ejemplo, comunicación, fluidos y energéticos, seguridad y tránsito y vialidad. Esto dependerá de las características de nuestro inmueble y de la población. También incluiremos otras como brigadistas multifuncionales. Es importante que las personas estén capacitadas en los temas básicos y que además se les asignen funciones y responsabilidades para que sepan qué hacer cada uno de ellos en caso de que se presente alguna situación de emergencia. Con lo anterior, damos por finalizado el primer módulo del curso de la Unidad Interna de Protección Civil. Ahora vamos a dar inicio a nuestro módulo 2, Organización y Estructura de la Unidad Interna de Protección Civil. En este módulo vamos a revisar la estructura mínima que debe tener esta Unidad Interna de Protección Civil y cuáles van a ser algunas de sus funciones. Ahora bien, ¿cómo vamos a organizar o a integrar la Unidad Interna de Protección Civil? Recordemos que de acuerdo con el artículo 31 de la ley, señala que es una actividad que se realiza de manera voluntaria, por lo que vamos a definir un perfil para las y los brigadistas que formen parte de esta unidad interna. Se sugiere o se recomienda primero que sean personas voluntarias y que además cumplan con el perfil propuesto, que cuenten con vocación de servicio y actitud dinámica, disposición de colaboración, habilidades para el mando y liderazgo, capacidad para la toma de decisiones, criterio para resolver problemas de diferente índole, con responsabilidad e iniciativa, personas con características y aptitudes para formar parte del grupo de apoyo especial o para atender a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Necesitamos personas que tengan coordinación y destreza para el manejo del equipo que se les dotará o la herramienta necesaria para hacer frente a situaciones de emergencia. A las personas brigadistas se capacitará para que adquieran coordinación y destreza en el manejo de las herramientas y el equipo del cual se les proporcione. La estructura organizacional estará encabezada por la persona responsable del inmueble, quien será la máxima autoridad presente en la institución. Un suplente, quien se sugiere sea una persona de la unidad administrativa, ya que son quienes cuentan con el recurso material y humano para dotar de lo necesario a los miembros de la unidad interna de protección civil. Jefas o jefes de piso o por área. Esto depende de las características del inmueble y de la cantidad de ocupantes que lo utilizan. La jefa o jefe de piso deberá contar con la capacitación de las 4 brigadas básicas: brigada de evacuación de inmuebles, brigada de primeros auxilios,
Brigada de Prevención y Combate a Incendios, Brigada de Búsqueda y Rescate. La norma 002 de la Secretaría del Trabajo refiere que podemos tener brigada de comunicación. Para el caso de los hospitales se puede sumar una brigada de seguridad, brigada de fluidos y energéticos, incluso brigadistas de apoyo especial para personas con discapacidad. De manera proactiva podemos sumar brigadistas en materia de primeros auxilios psicológicos, de tránsito y vialidad y las brigadas que consideremos que sean necesarias. Se puede conformar brigadistas multifuncionales, quienes se deberán capacitar en los temas básicos. Recuerda que es muy importante asignar funciones y responsabilidades, sobre todo para atender de manera eficaz una situación de emergencia. Se recomienda que por lo menos se cuente con un brigadista por cada 10 usuarios fijos en el inmueble y se tengan identificadas a las personas con discapacidad. Se sugieren al menos 2 brigadistas en aquellos espacios en donde se tengan identificadas a personas con discapacidad. Debemos considerar a la población flotante o de visitantes que llegan al inmueble, por lo que debemos planear un estimado de quienes acuden a las dependencias o edificios, para lo cual se deberán sumar 2 brigadistas. Realizaremos la práctica de una estructura mínima de la unidad interna de protección civil. Pensamos en un edificio de 4 niveles con 200 personas usuarias fijas y que además se tiene el registro de una persona con discapacidad física. ¿Cuál sería la estructura mínima necesaria para una unidad interna de un inmueble con estas características? Es necesario que contemos con un responsable del inmueble y su suplente. Organizar el número de jefes de piso considerando que el edificio que estamos utilizando de ejemplo es de 4 niveles, con planta baja y área de estacionamiento subterráneo. De esto dependerá la cantidad de jefes de piso. Si son 4 por nivel, en total la cantidad mínima necesaria será de 20 brigadistas. Recordemos que en este ejercicio debemos de tomar en cuenta que el inmueble tiene registradas personas con discapacidad, por lo que el número de brigadistas aumentará para el apoyo especial de esta persona. Por lo tanto, nuestra unidad interna de protección civil para un inmueble con estas características deberá contar por lo menos con 28 personas. Con ello tendremos lo mínimo necesario para atender o afrontar una situación de emergencia, dependiendo de la cantidad de población flotante y de visitantes. Podremos además fortalecer o incrementar la cantidad de brigadistas para esta unidad interna de protección civil. Iniciaremos con nuestro tercer módulo, funciones de las brigadas internas, en el cual vamos a revisar las funciones que deben de realizar cada una de estas brigadas dentro de la unidad interna de protección civil. En un primer momento es importante que de la estructura organizacional que acabamos de revisar de la unidad interna, sepamos cuáles son las funciones de manera general de la jefa o jefe responsable del inmueble. Su actividad primordial será la de coordinar las actividades para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de protección civil. Deberá autorizar los planes de emergencia y encargarse de verificar que el personal que forme parte de la unidad interna se capacite y se sensibilice en la atención a personas con discapacidad. Deberá promover la cultura de la autoprotección y de la protección civil en el inmueble del cual es responsable. Para las jefas o jefes de piso es importante que realicen sus funciones o actividades. En este caso será el de supervisar las actividades de las y los brigadistas. Participarán en la capacitación y el adiestramiento quienes integran la unidad interna de protección civil. Deberán realizar las diferentes actividades en su piso, nivel o área que le corresponda y mantendrán un mecanismo de comunicación con el resto de los miembros de la unidad interna de protección civil. Informarán al personal, a los brigadistas y al responsable del inmueble sobre la evolución de alguna situación de emergencia, en dado caso de que ésta se presente, y van a reportar a su superior el resultado de los pases de lista y a participar en todas las reuniones de retroalimentación de la unidad interna de protección civil.
Las y los brigadistas van a participar en el análisis de riesgos de los peligros internos y externos del edificio o el inmueble. Obtendrán el inventario y ubicación del material del equipo con el cual se cuenta para hacer frente a una situación de emergencia. Deberán de tener un sistema de intercomunicación y contarán con los directorios correspondientes que, en este caso, serían de los cuerpos de auxilio externos y promoverán la colaboración con las autoridades y organismos de los sectores público, privado y social. Brindarán asistencia en caso de emergencia a las personas con discapacidad. Este apartado menciona que deben de realizar por lo menos 2 simulacros al año. Es importante que las y los brigadistas participen en la capacitación y el adiestramiento, además que conozcan los planes de emergencia con los que cuenta el inmueble. El programa interno se encuentra conformado en 4 etapas de atención: prospectiva, correctiva, reactiva y prospectiva correctiva. Por eso es importante que en cada una de estas etapas las y los brigadistas conozcan cuáles son las funciones que van a realizar y que van a llevar a cabo de acuerdo a la brigada a la que pertenezcan. Daremos inicio con la brigada de evacuación de inmuebles. Esta brigada, durante la fase prospectiva, realizará la identificación de los riesgos que nos rodean y ayudarán a verificar la existencia de las señalizaciones pertinentes en el mismo. Esta señalización deberá de estar alineada a la norma 003 Segov 2011. La brigada de evacuación de inmuebles será la encargada de verificar que en el establecimiento se cuente con la señalización adecuada y visible para todas las personas. La brigada de evacuación de inmuebles apoyará a elaborar planos, guías o los croquis del inmueble en donde estén señaladas las salidas de emergencia, rutas de evacuación, ubicación del material y el equipo para atender o afrontar una situación de emergencia, así como las zonas de repliegue al interior del edificio. Deberá estar debidamente señalizado en el croquis que tendrá la brigada de evacuación, ya que su deber es ayudar a difundirlo entre el personal o la población, con el fin de que se socialicen las acciones en materia de protección civil e identifiquen las zonas de menor riesgo determinadas. Es importante que esta brigada mantenga un censo actualizado de todo el personal, incluyendo a quienes se encuentren de comisión, de vacaciones o de permiso, para que al pase de lista verifiquen que se encuentre el personal indicado. Dentro de su programa o fase correctiva, la brigada de evacuación deberá de participar en la elaboración de los planes de emergencia, apoyará a difundir los procedimientos de evacuación entre el resto del personal que labora en el inmueble. La brigada tiene que conocer a la perfección el plan de emergencia en su fase de evacuación. Es auxiliar en la verificación periódica de las condiciones de la señalización, rutas de evacuación y que las salidas de emergencia se encuentren aptas y operables para realizar procedimientos de evacuación o repliegue. La brigada se encarga de determinar las áreas de menor riesgo o los puntos de reunión. Recordemos que las áreas de menor riesgo las vamos a tener dentro de nuestro edificio y los puntos de reunión son áreas de menor riesgo pero fuera del inmueble. Son necesarias para salvaguardar nuestra vida en un primer momento en una situación de emergencia. En su fase reactiva, la brigada de evacuación de inmuebles alertará a la población para iniciar procedimientos de evacuación, dará las instrucciones que sean necesarias, coordinará las acciones ya sea de evacuación o repliegue de las instalaciones basándose en el plan de emergencias que se tenga establecido en el programa interno de protección civil. Se encargará de llevar a la población a las zonas de menor riesgo, así como hacer uso de los dispositivos o ayuda que se requiera para realizar la evacuación de personas con discapacidad. Apoyará a mantener el orden en los puntos de reunión. Les recordará que cuando se realizan procedimientos de evacuación total, el personal se trasladará al punto de reunión exterior del inmueble. En dichos puntos es importante mantener el orden para evitar que las personas se dispersen o para identificar a quienes tengan alguna situación de pánico o crisis nerviosa, brindarles atención y realizar un pase de lista.
De ser este el caso, será necesario activar la brigada de búsqueda y rescate o, en su defecto, llamar a los cuerpos de auxilio externo. Cuando se realicen simulacros, las y los brigadistas de evacuación de inmuebles deberán de informar las acciones de retorno a las instalaciones para que todas las personas regresen al inmueble de manera ordenada y segura. En la fase prospectiva correctiva, que es posterior a una situación de emergencia o tras haber realizado un simulacro, todas y todos los brigadistas tendrán que participar en el inventario del recurso material que requiera reposición o mantenimiento. En este caso, la brigada de evacuación de inmuebles tendrá que actualizar su inventario en caso de requerir reposición o mantenimiento de algún equipamiento. Todas y todos, posterior a una situación de emergencia o al haber realizado un simulacro, deberán participar y asistir a reuniones de retroalimentación que con el resto de la unidad interna permitan detectar las áreas de oportunidad para hacer las modificaciones pertinentes o de mejora continua al plan de emergencia. Ahora analizaremos las funciones de la Brigada de Primeros Auxilios. Arrancaremos en la fase prospectiva. Se establecerán cuáles serán las zonas de triage en donde se realizará la evaluación, clasificación y la atención a las personas lesionadas de una situación de emergencia. Debe cumplir con las siguientes características: de fácil acceso para los cuerpos de auxilio externos y, de ser necesarias, las ambulancias. La brigada necesita la capacitación, el entrenamiento y la actualización constante de sus integrantes, ya que requieren de la práctica, el adiestramiento y la actualización de los procedimientos como primer respondiente. Es muy importante que en la práctica de los simulacros involucremos a los miembros de dicha brigada, contando con personas que simulen estar lesionadas o heridas para que los integrantes practiquen los procedimientos en atención a las personas lesionadas. Esta brigada tendrá que contar con un censo similar al que tiene la de evacuación de inmuebles para identificar a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personal con enfermedades crónicas. Al censo se le pueden sumar algunos otros datos, por ejemplo, el tipo de sangre, si son alérgicos a algún medicamento y demás. Todo esto con apoyo del área de recursos humanos y con el aviso de privacidad, en el cual podamos dejar por sentado que esta información es únicamente para las acciones de protección civil en caso de que se presente una situación de emergencia. Estos datos son importantes y se le pueden brindar a los cuerpos de auxilio externo cuando alguna persona lesionada o herida tenga que ser trasladada a una unidad hospitalaria. Dentro de una fase correctiva, la Brigada de Primeros Auxilios deberá de mantener un buen estado y de manera operable el botiquín de primeros auxilios. Este botiquín se recomienda que contenga un manual de primeros auxilios en donde se aborde la información básica o necesaria requerida para atender una situación de emergencia. En la fase reactiva, la Brigada de Primeros Auxilios deberá de acudir a su zona de triage, instalar y llevar los botiquines que sean necesarios. Atenderán como primer respondiente en tanto llega la ayuda médica especializada o arriben los cuerpos de auxilio externos. Se encargarán de llevar a las personas lesionadas al personal médico con la información pertinente acerca de su estado de salud. Es importante recordar que integrantes de esta brigada no deberán de iniciar procedimientos que sean competencia del personal médico. Únicamente van a actuar como primeros respondientes. En la fase prospectiva correctiva, quienes integran la brigada participarán en reuniones de retroalimentación. Tendrán que identificar y elaborar un inventario de los insumos y el material o el equipo que sea necesario para ser renovado o adquirirlo para estar nuevamente en condiciones de atender una emergencia. Ahora bien, las funciones de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios serán las de apoyar y vigilar que el equipo contra incendios esté localizado en áreas de fácil acceso y que no se encuentre obstruido. Deberá de capacitarse y adiestrarse en el uso y manejo del extintor. Mantendrán y elaborarán un inventario del recurso material para atender situaciones de fuego incipiente o incluso incendios. Dicha brigada actuará de acuerdo con su capacitación y adiestramiento, con el recurso material que le sea otorgado, incluido el equipo de protección personal.
Recuerda que la seguridad de las y los brigadistas se antepone a cualquier situación de emergencia. Debe de elaborar un programa de revisión o de mantenimiento al equipo contra incendio que se tenga instalado en el inmueble, los cuales pueden ser extintores, hidrantes, hachas o el recurso material que se tenga para atender situaciones por fuego incipiente o deflagración. La brigada deberá de conocer el uso de los equipos de extinción de acuerdo a cada tipo de fuego que se pueda presentar. Vigilará que no exista sobrecarga de energía eléctrica en las líneas, que no se presente acumulación de material inflamable y reportar a la jefa o jefe de piso la falta de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo en las instalaciones. Dentro de la fase reactiva, realizará el alertamiento en caso de fuego incipiente para activar al resto de las brigadas y activará los planes de emergencia previamente establecidos en el Programa Interno de Protección Civil. Intervendrá en el área afectada y valorará la situación para decidir si se solicita el apoyo del cuerpo de bomberos más cercano y reportará a la Brigada de Primeros Auxilios en el supuesto que existan personas lesionadas que deban ser atendidas. La brigada concluye funciones en cuanto arriba el personal de cuerpo de bomberos o el fuego incipiente se encuentra sofocado. Dentro de la fase prospectiva correctiva, las personas brigadistas deberán de participar en las reuniones de retroalimentación y verificar la operatividad del equipo contra incendios que se haya utilizado o el que habrá de reponerse. Auxiliará en la retroalimentación del plan de emergencias por incendio y para la mejora continua de sus planes, los cuales se ponen a prueba en la práctica de los simulacros. Finalmente tenemos la última brigada, que es la de búsqueda y rescate. Contrario a lo que podría imaginarse, quienes integran esta brigada no se convertirán en topos, tampoco se pondrán casco, guantes, chaleco, arneses, cuerdas y demás accesorios. En la mayoría de los casos, la capacitación que se requiere para un brigadista de búsqueda y rescate es de alto costo. Sin embargo, en un edificio o un inmueble, esta brigada será la que apoya a las demás. Es sumamente importante porque deberá tener los planos o croquis del edificio. La brigada deberá contar con un archivo en donde se concentren los planos del inmueble y se tenga ubicado por áreas las zonas de mayor y menor riesgo para el personal en una situación de emergencia. En caso de presentarse alguna situación de riesgo, en coordinación con los cuerpos de auxilio y con el conocimiento de las zonas de peligro, se podrá organizar la búsqueda y rescate de las personas atrapadas. Esta brigada se deberá de capacitar y entrenar en técnicas para el traslado de personas heridas o lesionadas. Servirá de apoyo para el resto de las personas que integren los grupos de brigadistas. También puede ayudar a las personas con discapacidad. En caso que el inmueble cuente con espacios confinados, se deberá de capacitar y entrenar específicamente para este tipo de sitios y se les deberá de dotar con el equipo de protección personal que sea necesario. Dentro de la fase correctiva se deberá de contar con las herramientas necesarias para trasladar o rescatar personas que pudieran estar atrapadas o lesionadas o para apoyar su movilidad. De igual forma, participarán en simulacros y en la evaluación de los mismos. En la fase reactiva, la brigada ayuda a mantener las condiciones de vigilancia y acceso a las instalaciones. Apoya en el acordonamiento del área y es la encargada de dar acceso a los cuerpos de auxilio que acudan al edificio o inmueble para atender la situación de emergencia. En la fase prospectiva correctiva, al igual que las otras brigadas, deberán participar en las reuniones de evaluación y retroalimentación para la mejora continua de los planes de emergencia. Con todo lo anterior, finalizaríamos de manera general las funciones para quienes integran las 4 brigadas básicas de la Unidad Interna de Protección Civil. En este módulo 4, Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil, hablaremos de cómo se debe de formalizar una unidad interna mediante el levantamiento de un acta constitutiva. El acta constitutiva es el documento oficial en el cual quedará inscrito el nombramiento de cada una de las y los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil.
en donde se comprometen a cumplir con las tareas y funciones asignadas. En la página de internet de la Secretaría de Protección Civil ubicamos la sección de servicios y ahí se puede encontrar un ejemplo de acta constitutiva y se puede descargar y además personalizar. Con este ejemplo se puede realizar el acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil. Cuenta con un apartado de datos generales. Se deberá indicar el lugar en donde se levantó el acta, el día, la hora y las instalaciones. Los nombres de las personas que se reunieron para el levantamiento de dicha acta, así como el objetivo de la misma. Más adelante encontraremos un apartado con los antecedentes en donde encontraremos toda la historia referente al surgimiento de la protección civil hasta nuestros días y del porqué la importancia de contar con unidades internas de protección civil. Se cuenta con un apartado en donde se explica el marco legal, que como ya lo hemos mencionado se refiere a los artículos de la Ley General y Estatal. Contiene las normas que aplican para la instalación o integración de la Unidad Interna de Protección Civil. En el acta solamente se integrarán los artículos y numerales de leyes o las normas de las cuales estamos haciendo referencia para la integración de la unidad interna. En el apartado de los objetivos generales podremos describir que se trata de reducir el riesgo en las instalaciones que nos competen, así como implementar los mecanismos necesarios de coordinación tanto al interior como al exterior del inmueble o para afrontar situaciones de emergencia. Finalmente, en el apartado de integración incluiremos los nombres de las personas que forman parte de la unidad interna, su función o el puesto que ocupan dentro de la estructura o el organigrama. Deberá contar con un apartado en donde todas y cada una de ellas firmen el puesto que ocupan dentro de la unidad interna de protección civil. Se puede agregar una sección o apartado de las funciones generales que van a cumplir dentro de la unidad, ya sea de manera general o por brigada. Para la conclusión del acta se indicará el día, la hora y la fecha en la que se finaliza. Todas las hojas que integran el acta constitutiva y deberá estar firmada por sus integrantes. El documento firmado se integrará al Programa Interno de Protección Civil. Si está dentro de las posibilidades, se recomienda realizar un protocolo de toma de protesta a las y los brigadistas, en donde además se les entregue material y el equipamiento del cual se va a dotar a cada uno de ellos. Con esto finalizaríamos nuestro videocurso de Unidad Interna de Protección Civil. Has llegado al final del videocurso. Agradecemos tu interés. Para obtener tu constancia tendrás que realizar y aprobar con una calificación mayor a 7 de puntuación una pequeña evaluación, la cual encontrarás en la descripción del video. Fíjate en el link que aparece en color azul. Haz clic allí para dirigirte a esta evaluación. Pon atención en las instrucciones y ten especial cuidado en el llenado de información que te piden, ya que al correo electrónico que proporciones es donde te llegará tu constancia en el transcurso de las siguientes semanas. Por último, te invitamos a realizar todos los videocursos que encontrarás en nuestro canal de YouTube. ¡Felicidades! Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.